Hola chavales, Eh, como lo prometido es deuda y os prometí que iba a haceros un pequeño video tutorial sobre la última página del libro que habla de para qué sirve la filosofía o cuáles son las funciones de la filosofía hoy en día, en pleno siglo XXI. Entonces os he preparado, vais a encontrar en vuestro Classroom un material que se corresponde precisamente con esta última página que tenemos aquí, ¿vale? Del libro, del tema uno del libro. Entonces, eh, se pregunta si la filosofía sigue teniendo sentido hoy en día o si la ciencia ya han hecho innecesaria, ¿no?, la filosofía. Hace una pequeña broma en esta viñeta sobre un pobre filósofo que es doctor en filosofía y sin embargo lleva 8 años como repartidor de pizzas, ¿no? Esa no es la realidad. Hoy en día la realidad es que, bueno, como hay poquitos filósofos en las oposiciones, a veces salimos mejor parados que incluso otras asignaturas que puedan parecer más populares. Bien, la parte que me interesa explicar es esta: las funciones de la filosofía, ¿vale? Que puede caer en el examen y que yo os pregunte, por ejemplo, esta, ¿no? Como pregunta completa, pues valdrían 2 puntos. Y mirad, eh, y nos dice que la filosofía a lo largo de la historia y también hoy en día sigue desempeñando una serie de funciones para las que no tiene sustituta, es decir, son propias de la filosofía y de su característica especial, ¿no? La primera de ellas es la capacidad para integrar conocimiento, es decir, los filósofos se dice a veces que sabemos de todo, pero no sabemos específicamente de nada, y eso es cierto, pero es una ventaja, en el sentido de que podemos trabajar en equipo dando una visión de conjunto. Yo aquí subrayaría integración de conocimientos, capacidad de integrar, y esta que dice aquí, visión de conjunto, ¿vale? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, mirad, he cogido aquí una serie de, de artículos que he buscado en internet sobre cómo los filósofos pues también pueden participar. Por ejemplo, en este artículo se habla de la inteligencia artificial y nos habla de la filosofía de la inteligencia artificial. Claro, en un equipo que está trabajando en crear, no sé, una máquina que piense, un robot, o un ordenador, o por ejemplo un coche autotripulado, eh, hay un montón de cuestiones que son técnicas: cómo se fabrica, qué programa puede manejar todos esos datos, etcétera, ¿no? Pero luego hay una serie de cuestiones que no son técnicas. Por ejemplo, ¿para qué se debe usar la inteligencia artificial? ¿Qué es en sí misma la inteligencia? O, por ejemplo, qué límites deberíamos establecer, límites de tipo ético en cuanto a la aplicación o el uso de estas nuevas tecnologías que pueden ser tan potentes y también al mismo tiempo peligrosas, ¿no? Y esas cuestiones son filosóficas. Entonces, en estos equipos de inteligencia artificial pues trabajan matemáticos, ingenieros, informáticos, evidentemente, pero también psicólogos y filósofos, ¿vale? Entonces, ese es un ejemplo de integración, de buscar preguntas que se refieren al conjunto y no a lo específico de una parte o de otra, ¿no? A esos conocimientos especializados que son la ciencia. Bien, en cuanto al segundo punto, nos habla de la capacidad de análisis e interpretación de conceptos y teorías. En muchas ocasiones, para progresar en el conocimiento, las dificultades se deben a que hay una deficiente comprensión de los conceptos empleados. Entonces, la filosofía tiene también ese papel de ayuda, de auxilio, para clarificar nuestros conceptos, nuestras ideas, ¿no? Eh, Clarificación sería la palabra que yo subrayaría, interpretación de conceptos, es decir, análisis conceptual. En un libro de filosofía otra cosa no encontraréis, pero análisis de conceptos, ideas, etcétera, encontraréis muchos, ¿no? Y por ejemplo, he traído como ejemplo un libro que acaba de publicar un filósofo español del País Vasco que se llama Daniel, perdón, Innerarity, y este hombre ha hecho
pues un libro sobre la pandemia, sobre cómo entendemos nuestro mundo y cómo estamos cambiando nuestra forma de ver la vida y el mundo y las relaciones sociales debido a la pandemia, ¿no? Incluso a nivel político, cómo puede influir en nuestra forma de vivir y de organizarnos, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo él dice que se ha identificado la pandemia y la lucha contra el virus como una guerra, por ejemplo, etcétera, ¿no? Hay una serie de conceptos que al utilizarlos puede que estemos cometiendo errores que dificulten la forma de salir, ¿no? de esa situación. Así que, bueno, es una clarificación de conceptos bien muy interesante. Bien, seguimos. Crítica racional. Si algo hacen los filósofos es criticar. Criticar es lo que para los demás está simplemente aceptado porque es como una especie de hecho asumido, ¿no? Las cosas son así. El filósofo dice, no, ¿por qué van a ser así? Aquí nos habla, por ejemplo, de cómo durante siglos y siglos y siglos se ha aceptado como natural la supuesta superioridad de los hombres respecto de las mujeres y que a la mujer le tocaba un papel secundario, el papel de ser prácticamente ama de casa, criar a los niños, etcétera, ¿no? Bueno, pues os traigo, por ejemplo, en la Wikipedia podéis encontrar un libro que cambió nuestra forma de ver las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Se llama El segundo sexo, lo publicó, lo escribió Simone de Beauvoir, una gran filósofa del siglo XX, del siglo pasado, y esta mujer lo que hizo fue analizar algo que ahora nos parece evidente, ¿no? Que la situación de las mujeres ha sido discriminadas, minusvaloradas, ¿vale? Por eso se le ha llamado el segundo sexo, como si no fueran representantes, igual que los hombres, de la especie humana, como si fueran inferiores, ¿vale? Y entonces ahí analiza toda esta situación desde el punto de vista de la sociología, la psicología, la historia, la antropología, incluso la biología, ¿no? Veis cómo volvemos a la primera parte de integrar distintos conocimientos para llegar a un mismo resultado, ¿no? Entonces, bueno, pues ella dice algo tan importante como que no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Es decir, que el rol femenino tradicional era una construcción social, no era algo natural. Este libro ha cambiado muchas cosas, desde que se publicó en 1949, pues fijaros, ¿no? Pero hemos tardado muchísimo en llegar. O sea que ha sido un trabajo muy, muy duro por parte de las feministas y nunca podemos descuidarnos que quizás puede haber una vuelta atrás. Y bueno, por último, la transformación de la realidad. Por eso mismo de que nos sirve para criticar, ¿no? la sociedad, en aquellas cosas que no nos gustan, también nos sirve para cambiar nuestra vida, ¿no? La filosofía puede ser en cierta manera un faro o algo que nos guía en la oscuridad y que nos permite modificar esa misma realidad, ¿no? Por ejemplo, la ética, la estética, la filosofía política, pues también tienen esa dimensión práctica, transformadora, ¿vale? La filosofía no produce objetos, pero sí que puede producir cambios, porque al fin y al cabo las ideas son muchas veces las que mueven el mundo. Entonces os traigo por aquí como ejemplo, pues un artículo que habla sobre la felicidad. El secreto de la felicidad según 12 de los filósofos más sabios de la historia, ¿no? De dónde venimos, dónde vamos, cómo podemos vivir felices. Entonces, bueno, os lo dejo ahí en la plataforma Classroom para que quien quiera cualquiera de estos 4 artículos que os he presentado, quien quiera echarle un vistazo. Y estos serían pues, los 4 puntos que yo quería mostrar. Quizás me he enrollado más de la cuenta, así que disculpadme y espero que si hay alguna duda me lo comentáis, me lo preguntáis, ¿vale? A través de Classroom me mandáis comentarios. Gracias.